Buenas noches, soy Amelia Ramírez. Les voy a hablar de los principios del derecho probatorio. Entre ellos tenemos el principio de lealtad, probidad y veracidad. Las partes, asistentes y demás participantes en el juicio tienen el principal deber de respetar la dignidad de la justicia en la actividad procesal. Y es por ello que deben cumplir con lo siguiente. Primero, deben exponer los hechos en forma veraz. Segundo, no promover pruebas innecesarias e inútiles al proceso. No omitir o alterar de manera maliciosa los hechos esenciales a la causa. Y por último, no obstaculizar de manera reiterada y ostensible el desenvolvimiento normal del proceso. Cabe destacar que la violación de estos deberes le atribuye el valor de presunción iuris tantum, de temeridad o mala fe procesal, e incluso si el juez llegase a comprobar que hay un fraude procesal, puede desestimar los alegatos presentados por las partes. Otro principio es el principio de contradicción. Este principio es imprescindible ya que otorga igualdad procesal a las partes. Es decir, las partes tendrán los mismos derechos y la misma facultad para practicar las pruebas con la finalidad de que puedan tener la misma defensión entre uno y otras partes. Con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa una de la otra. Buenas noches, soy Amelia Ramírez y les voy a hablar de los principios del derecho probatorio. Entre ellos tenemos principio de lealtad, probidad y veracidad. Las partes, asistentes y demás participantes en el juicio tienen el principal deber de respetar la dignidad de la justicia en la actividad procesal. Y es por ello que deben cumplir con lo siguiente. Primero, los hechos deben exponerse en forma veraz. Segundo, no promover pruebas inútiles e innecesarias. No omitir o alterar de manera maliciosa los hechos esenciales a la causa. Y por último, no obstaculizar de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso. Cabe destacar que la violación a estos deberes se le atribuye un valor de presunción iuris tantum, de temeridad o mala fe procesal. Y puede llegar a ocurrir que si el juez logra comprobar que existe un fraude procesal, puede desestimar los alegatos presentados por las partes. Otro de los principios es el principio de contradicción. Este principio es imprescindible ya que se manifiesta la igualdad procesal entre las partes, es decir, las partes tienen los mismos derechos y la misma facultad de practicar las pruebas con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra. Luego tenemos el principio de inmediación y dirección del juez. En este principio se refiere principalmente al juicio oral. Y allí la obligación del juez es de presenciar de manera ininterrumpida la incorporación de las pruebas al proceso. Es decir, de tener el control absoluto de la promoción y la evacuación de pruebas de las partes. Principio de la necesidad de prueba y de la prohibición del juez de aplicar el
el conocimiento sobre los hechos del proceso. Se refiere a la necesidad de que los hechos sobre los cuales debe fundarse la decisión judicial estén demostrados con pruebas que estén en el proceso. Es decir, o sea, las pruebas deben surgir del expediente. El principio de unidad, este principio, una vez presentadas las pruebas, una vez aportadas las pruebas en el proceso, esta debe ser analizada en su conjunto y no en forma aislada, porque la prueba es un todo y el juez debe analizar esta entidad única, que es la prueba, en conjunto para dictar el fallo de la mejor manera. Otro de los principios es el principio de la adquisición procesual de la comunidad de la prueba. Una vez que se ha presentado la prueba, pues esta formará parte inmediatamente del proceso, es decir, que ya las pruebas no pertenecen ni a las partes y ni siquiera al juez del caso. Solamente van a formar parte del proceso. Será inadmisible la renuncia o desistimiento de la prueba que ya se practicó. Otro es el principio de naturalidad, espontaneidad, licitud de la prueba y el respeto a la persona humana. No se aceptan pruebas que sean ilícitas. Los testimonios y confesión de las personas no pueden ser coaccionadas ni bajo amenaza. Tiene que ser en forma natural, debe ser de forma natural y espontánea el aporte de estos testigos. Luego tenemos el principio de la evaluación o aplicación conforme a las reglas de la sana crítica, pues la prueba debe ser objeto de valoración en cuanto a su mérito, es decir, dicha valoración no viene de la creencia subjetiva del juez, sino de las pruebas que han sido sometidas a su criterio. Tenemos luego el principio de preclusión consumativa. No es reclusión, perdón, es preclusión consumativa, pues la prueba debe practicarse en un debido tiempo y oportunidad. Y en caso de no hacerlo, no es posible efectuarlo en otro momento procesal. Tiene que ser justamente en ese momento, en ese lapso. Principio de la libertad de pruebas, pues es demostrar la verdad o falsedad de un hecho, o sea, considerando la idoneidad y legalidad de las pruebas. Otro de los principios es el principio de control probatorio, que se relaciona con el derecho a la defensa. Este principio, pues, se relaciona con el derecho a la defensa, tiene que ver cuando las partes proceden a interrogar a testigos propuestos por la parte contraria. Es decir, que si yo soy el demandado y tengo a mi testigo que va a intervenir como prueba, pues la parte actora también puede repreguntarle a ese mismo testigo. Y si llegase a haber una contradicción, pues el juez tiene que considerar eso. ¿Ok? Principio de publicidad, pues con el principio de publicidad tenemos que implica dos fases. Que la parte sepa que se practica la prueba, que la parte sepa que se practica la prueba para estar presente y contradecirlo. ¿Ok? Debe estar informado que ha sido presentada, o se van a presentar ciertas pruebas en su contra y debe estar presente, en tal caso para contradecir, y que la práctica debe ser pública.
Otro es el principio de la carga probatoria, que es, podemos hablar del artículo 1354 del Código Civil como un ejemplo. Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla. Si yo voy a hacer una ejecución de hipoteca, pues debo presentar las pruebas que implican la deuda pendiente que debe pagarse. Y con respecto a la persona demandada, pues él deberá presentar como prueba la liberación de la hipoteca o la cancelación, el pago para liberar su obligación. Y el principio de gratuidad de las pruebas, pues las pruebas son gratuitas, sin embargo se van a requerir de terceras personas como intérpretes o profesionales que puedan aportar, o terceras personas que puedan aportar un gran valor a las pruebas en el proceso. Ahora, con respecto a la película, me llamó mucho la atención Testigo de Cargo. Aquí se utilizaron medios de prueba que fueron testificales, pruebas testificales a distintas personas que se sometieron a un interrogatorio durante el juicio. El inspector en el interrogatorio explicaba que había realizado un registro de la casa de la víctima, sacó fotografías y extrajo huellas dactilares pertenecientes al ama de llaves y al presunto homicida. La exesposa del acusado intervino en 2 ocasiones, inicialmente dando coartada a este. Sin embargo, la segunda vez, al dar su versión de los hechos, decía que todo lo dicho hasta ese momento era para proteger a su exmarido por haber sido generoso con ella mientras estaban casados, pero nunca estuvo enamorada de él. Aquí podemos ver claramente cómo el principio de veracidad se ve infringido. Pues ella mintió, primero alegó una cosa, luego alegó otra. Finalmente se logró determinar que hubo un complot entre las ex esposas del acusado y su nuevo esposo, por medio de unas cartas en las que mencionaba que al fin podrían estar juntos una vez que Leonard, que fue el acusado, fuese declarado culpable. Muchas gracias.